Bien, pues vamos a meternos con el análisis de hoy. Tenemos sobre la mesa una idea muy potente. La idea de que estamos en medio del mayor cambio de poder en las finanzas globales desde la crisis de 2008. Pero, y aquí está la clave, que está pasando casi en secreto, muy lejos de los grandes titulares. Sí, y esa es la clave de todo, el silencio. Es que la gente se fija en el ruido del día a día, ¿no? En si la inflación sube o baja a medio punto, en la última criptomoneda. Pero el análisis sugiere que la partida de verdad se está jugando, digamos, en las tuberías del sistema, en la infraestructura que nadie ve. Claro. No va tanto de qué pasa con el dinero, sino de quién va a controlar las vías por las que se moverán en el futuro. Exacto. Y la misión que nos proponen estos documentos es conectar dos puntos que casi nunca se tratan juntos. Por un lado, una montaña de deuda pública, que no para de crecer, y por otro, la revolución silenciosa del dinero digital. Vamos a explorar cómo lo primero está acelerando lo segundo, y sobre todo, qué significa esto para el sistema financiero que conocemos. Para empezar a desgranar esto, hay que entender la raíz del problema, y es algo que suena muy simple. Los estados modernos, tal y como están concebidos, no pueden dejar de endeudarse. Es que no pueden. El análisis nos da una cifra que es de verdad mareante. La deuda pública global ha superado ya los 97 billones de dólares. Es un número tan grande que es difícil de imaginar. Pero para ponerlo en perspectiva, es más que todo el PIB mundial junto. Y no solo es la cifra, que ya es una barbaridad. Es que el problema se ha vuelto mucho más agudo hace muy poco. Venimos de una década de tipos de interés pues artificialmente bajos, casi a cero. Era dinero prácticamente gratis. Claro. Pero con la vuelta de la inflación, los bancos centrales han tenido que subir los tipos. Y eso ha disparado el coste de esa deuda. De repente, pagar los intereses, lo que se conoce como el servicio de la deuda, se está comiendo una parte cada vez mayor de los presupuestos. Y en el material hay un dato que a mí me dejó, es para pararse a pensar un momento. Dice que, por primera vez en la historia, en 2023, Estados Unidos gastó más dinero en pagar los intereses de su deuda que en todo su presupuesto de defensa. Es una locura. ¿Cómo se llega a este punto? Pues se llega porque el sistema se ha vuelto adicto a la deuda. Y ahora estamos en una encrucijada porque las soluciones de manual ya no sirven. Austeridad radical es veneno político, ningún gobierno sobrevive a recortes masivos hoy en día. Imposible. Declarar un impago, un default, provocaría un colapso financiero global que nadie quiere ni imaginar. Ya. Y la tercera opción, esperar que un crecimiento económico milagroso nos saque del agujero. Siendo realistas, parece más una fantasía que una estrategia. O sea, que no hay salidas fáciles. Me recuerda a ese viejo dicho de, si debes $1,000 al banco, tienes un problema. Si le debes 100 millones, el problema lo tiene el banco. Pues eso es. Aquí los gobiernos deben billones, así que el problema lo tiene el propio sistema. Exactamente. El sistema necesita encontrar una manera de seguir financiando a los estados de forma crónica, de forma sostenible, porque nuestro modelo de estado del bienestar, las pensiones, las infraestructuras, todo está construido sobre esa premisa de deuda continua. Y para que eso funcione, hay que asegurarse de que el coste de esa deuda no se dispare. Y eso nos lleva a un concepto que es clave en el análisis, los llamados bond vigilants, los vigilantes de los bonos. Por lo que entiendo, antes eran una especie de policía del mercado, ¿no? Así es. Eran grandes inversores, fondos de pensiones, aseguradoras, que si veían que un gobierno empezaba a gastar de forma, imprudente, pues simplemente dejaban de comprar su deuda. Vendían sus bonos, el precio de esos bonos caía y, por tanto, el interés que el gobierno tenía que pagar para financiarse subía. La disciplina del mercado. Era la disciplina del mercado en acción. Si te pasas de la raya, te castigan, encareciéndote el crédito. Pero claro, con los niveles de deuda que tenemos ahora, ese mecanismo es una bomba de relojería. Una subida brusca de los intereses, como la que provocarían estos vigilantes, podría llevar a un país a la quiebra. Y es por eso que ese mecanismo ha sido desactivado. El análisis señala dos momentos clave, dos intervenciones que cambiaron las reglas del juego para siempre. La primera, y más reciente, fue en el Reino Unido en 2022. El gobierno de Liz Truss anuncia un plan masivo de recortes de impuestos sin una financiación clara. Recuerdo el caos perfectamente. Los mercados entraron en pánico, la libra se desplomó, los bonos del gobierno cayeron en picado.
Los vigilantes habían vuelto. Habían vuelto, sí, pero solo por unos días. El caos fue tal que el Banco de Inglaterra tuvo que intervenir de urgencia y hacer justo lo contrario de lo que se suponía que debía hacer en un entorno de alta inflación. Se puso a imprimir dinero para comprar la deuda de su propio gobierno y estabilizar el mercado. Vaya. Fue una intervención directa para salvar al tesoro del castigo de los inversores, una paradoja total. O sea que el bombero se vio obligado a echar gasolina al fuego para evitar que se derrumbara el edificio. Es una buena analogía, sí. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, fue en la eurozona en 2012. España e Italia estaban al borde del abismo, con los intereses de su deuda por las nubes. El euro parecía a punto de romperse. Y entonces el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, pronunció 3 palabras que pasarían a la historia. Haré lo que haga falta, whatever it takes. Una frase que calmó los mercados de la noche a la mañana. Más que calmarlos, les envió un mensaje que no dejaba lugar a dudas. El BCE no iba a permitir que un país de la eurozona cayera. A partir de ese momento, los inversores entendieron que había un comprador de último recurso, un escudo protector. La disciplina del mercado, la amenaza de los bond vigilance, desapareció. El poder se había desplazado de los mercados privados a las autoridades públicas. Se creó un escudo, sí, pero como bien apunta el análisis, ese escudo es también una forma de control. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el análisis conecta esa necesidad de control con la transformación tecnológica que estamos viviendo. Se está construyendo una nueva arquitectura financiera, y no parece que sea por casualidad. Exacto. No es una teoría de la conspiración ni nada parecido, sino una alineación de incentivos. El análisis identifica 5 pilares que están dando forma a esta nueva arquitectura. El primero, y quizá el más visible para todos, son los gigantes de los pagos. Empresas como Visa y Mastercard. Claro, son omnipresentes, pero ¿hasta qué punto es un control real? ¿Siempre han estado ahí? La diferencia es la escala y la consolidación. Antes había más alternativas, pero ahora han creado un duopolio virtual que controla los peajes de la economía digital. Fíjate en el dato. Solo en Europa, en 2023, procesaron más de 7 billones de euros. Su control es casi absoluto en Occidente, y eso los convierte en una pieza indispensable para cualquier gobierno que quiera supervisar los flujos de dinero. Entiendo lo de Visa y Mastercard, pero siempre pensé que el mundo cripto era la alternativa, la vía de escape a ese control. Según el análisis, eso ya no es así. ¿Qué pasa con empresas como Coinbase o Kraken? Es una pregunta clave. Y la respuesta que da el análisis es que, lejos de ser una alternativa radical, estas empresas se están convirtiendo en puentes hacia el sistema tradicional. Están obteniendo licencias bancarias, colaborando con los reguladores, ofreciendo servicios de custodia a los grandes fondos de inversión. Ya veo. En lugar de competir contra el sistema, se están integrando en él. Se están convirtiendo en las puertas de entrada reguladas al mundo cripto. O sea, que están pasando de ser una escapatoria a ser una nueva puerta de entrada, pero una puerta con un guardia de seguridad. Exactamente. Y algo parecido ocurre con el tercer pilar, las redes transfronterizas. Empresas como Ripple no están intentando crear un sistema financiero paralelo, sino que trabajan directamente con bancos y bancos centrales para modernizar y agilizar el sistema existente, como el SWIFT. Se están insertando en las tuberías de la banca global, no construyendo unas nuevas. Vale, hasta ahora tenemos a los dueños de los pagos, los puentes regulados al mundo cripto y la modernización de las tuberías. Pero el cuarto pilar que se menciona suena como el verdadero cambio de juego. Las monedas digitales de bancos centrales, las famosas CBDC. Sin duda. Esta es la pieza central de todo el puzzle. El análisis destaca que más de 130 países, que representan el 98% del PIB mundial, ya están explorando o desarrollando su propia moneda digital. China va en cabeza con su yuan digital, que ya han probado millones de personas. La idea fundamental de una CBDC es que es dinero digital emitido directamente por el Banco Central. Dinero programable. ¿Qué significa exactamente dinero programable? Suena a ciencia ficción. Significa que el emisor, el Banco Central, podría establecer reglas sobre cómo y cuándo se puede gastar ese dinero. Por ejemplo, se podrían programar ayudas sociales para que solo se puedan gastar en comida o vivienda, o poner una fecha de caducidad al dinero para incentivar el consumo en una crisis. Vaya. Y, por supuesto, permitiría un rastreo completo de todas las transacciones.
Es un nivel de control sobre el dinero que nunca antes ha existido. Uf, las implicaciones de eso son enormes. Y supongo que el quinto pilar es lo que une todo esto. Así es, una regulación cada vez más estricta. Las puertas de entrada y salida del sistema se están estrechando. Por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado normativas como la Travel Rule o la Ley MiCA, que básicamente eliminan el anonimato en las transacciones con criptoactivos e imponen una supervisión muy similar a la del sistema bancario tradicional. Se está creando un perímetro regulatorio muy definido. Me gusta mucho la analogía que proponen en el material. Dicen que no estamos discutiendo sobre qué marca de coche es mejor, sino sobre quién es el dueño de la autopista, quién controla los peajes, Visa y Mastercard, y quién maneja los semáforos, que serían los bancos centrales y los reguladores. Es una forma muy visual de entender dónde se está moviendo el poder real. Es la analogía perfecta, porque toda esta nueva infraestructura, todo este control sobre las autopistas, responde a unas necesidades muy concretas que tiene un Estado altamente endeudado para poder sobrevivir sin colapsar. El análisis las resume en 5 objetivos fundamentales. ¿Y cuáles serían? Supongo que el primero es evitar que la gente saque su dinero del país. El primero y más importante, que el capital no escape. Necesitan que el dinero permanezca dentro del sistema, bajo su jurisdicción y control, para poder gravarlo y dirigirlo. El segundo, muy ligado al anterior, es que el ahorro nacional se canalice hacia la compra de su propia deuda. Necesitan una base de compradores cautivos y constantes para sus bonos. Vale, mantener el dinero dentro y usarlo para financiar al Estado. ¿Qué más? El tercer objetivo es que la inflación sea administrable. Una inflación moderada y sostenida, digamos entre un 3 y un 5%, es una herramienta muy útil para un deudor porque va licuando el valor real de su deuda con el tiempo. El objetivo no es eliminar la inflación, sino mantenerla en un nivel que no genere pánico social. Es decir, ir vaciando el globo de la deuda lentamente sin que nadie se dé cuenta de que lo están pinchando. Exacto. Y eso nos lleva a los 2 últimos objetivos. Que el sistema financiero sea estable, aunque eso signifique que sea menos libre, se sacrifica libertad a cambio de evitar crisis sistémicas. Claro. Y por último, que las crisis que inevitablemente ocurran sean gestionables, que el Estado tenga las herramientas para intervenir de forma quirúrgica y dosificar los golpes, en lugar de enfrentarse a un pánico espontáneo e incontrolable. Todo esto que describes suena a un concepto que se menciona en los documentos, la represión financiera. No es algo nuevo, ¿verdad? En absoluto. Es un término económico clásico. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido, aplicaron políticas de represión financiera para reducir sus enormes deudas de guerra. Impusieron controles de capital, tipos de interés topados y obligaron a los bancos y fondos de pensiones a mantener un porcentaje de sus activos en deuda pública. ¿Y funcionó? Funcionó, sí. La deuda se redujo, pero a costa de una transferencia de riqueza silenciosa desde los ahorradores hacia el Estado. Como dijo Milton Friedman, la inflación es un impuesto sin legislar. Ajá, Y supongo que ese impuesto funciona mucho mejor si no tienes a dónde escapar. precisamente. Y aquí es donde la nueva infraestructura digital se convierte en una herramienta increíblemente poderosa. Permite alcanzar esos 5 objetivos de una manera mucho más eficiente, casi sin fricción, haciendo que parezca el curso natural de las cosas. Vale, pongamos un ejemplo práctico. ¿Cómo ayudaría una CBDC a evitar una fuga de capitales sin tener que poner un control de cambios a la antigua usanza? Es sencillo. Con una moneda digital del Banco Central y la práctica desaparición del efectivo anónimo para grandes sumas, cualquier transacción significativa dejaría un rastro digital inmediato. No haría falta una prohibición explícita. Bastaría con programar el sistema para que una transferencia al extranjero por encima de cierto umbral genere una alerta, requiera una justificación o incluso se retrase automáticamente. Ya. La fricción y la falta de privacidad desincentivarían la mayoría de los intentos. Entiendo. Y para canalizar el ahorro hacia la deuda pública imagino que sería aún más fácil. Mucho más. En un entorno tan regulado, es trivial imponer requisitos para que los fondos de pensiones, las aseguradoras o los propios bancos inviertan un porcentaje mínimo de sus carteras en deuda soberana, que además se clasifica oficialmente como el activo sin riesgo por excelencia. Se crea un ciclo que se autoalimenta.
¿Y con ese control la inflación se vuelve menos peligrosa para el sistema? Claro, si las alternativas para proteger el ahorro, como el oro, los criptoactivos o las divisas extranjeras, están todas dentro de vías reguladas, supervisadas y con fricciones, la gente tiende a tolerar mejor una inflación del 4% o 5% anual. La erosión del poder adquisitivo es gradual y, al no haber una vía de escape fácil, no se genera el pánico que podría desestabilizar la economía. Y con la capacidad de ver todos los flujos en tiempo real, se consigue esa estabilidad quirúrgica de la que hablábamos. Exactamente. El regulador no tendría que esperar a los datos trimestrales. Podría ver en tiempo real dónde se está acumulando el riesgo, si un sector se está sobrecalentando o si un banco tiene problemas de liquidez, y actuar de forma muy precisa. Congelar un tipo de transacción específica, inyectar liquidez en un punto concreto. Las intervenciones serían mucho más rápidas y selectivas. Lo que nos lleva al último punto, gestionar una crisis. Si hay un pánico bancario, ¿cómo ayudaría una CBDC a evitar el colapso? Pues en lugar de tener que cerrar las sucursales y los cajeros como se hacía antes, se podría gestionar la crisis digitalmente. El Banco Central podría, por ejemplo, limitar las retiradas diarias de la CBDC a una cantidad determinada para todo el mundo con un solo clic. Increíble. Se evitaría la imagen de gente haciendo cola en los bancos, se contendría el pánico y se gestionaría la crisis como una cirugía controlada, no como una explosión caótica. Y lo más fascinante que sugiere el análisis es que todo esto no requiere una gran conspiración ni un plan maestro. No, en absoluto. Es una simple y poderosa alineación de incentivos. Los estados necesitan estabilidad y financiación barata. Las grandes empresas financieras como Visa o Mastercard buscan consolidar sus monopolios. Los bancos centrales quieren más herramientas de control para garantizar la estabilidad. Y los grandes inversores. Y los grandes inversores institucionales, en el fondo, prefieren un entorno predecible, aunque sea menos libre. Cada actor, persiguiendo su propio interés, empuja en la misma dirección, hacia un sistema más centralizado y controlado. En resumen, la conclusión del análisis es bastante clara. La deuda es el problema de fondo y la digitalización controlada del sistema financiero es la solución que se ha elegido. No para eliminar la deuda, eso parece imposible, sino para aprender a convivir con ella durante décadas. Exacto. Se trata de gestionarla mediante una combinación de inflación administrada, una represión financiera suave y una serie de controles indirectos que la nueva tecnología hace posibles y casi invisibles para el ciudadano medio. Lo que nos dibuja un futuro financiero muy particular. Un sistema con una inflación moderada pero persistente, donde el ahorrador ve cómo su poder adquisitivo se erosiona un poco cada año, de forma casi imperceptible. Un sistema con muy pocas vías de escape. El análisis usa una imagen muy potente, un jardín vallado, un walled garden. Es un lugar seguro, ordenado y estable por dentro, pero del que es muy difícil salir. La dependencia del sistema será casi total. El haré lo que haga falta de Draghi fue el prólogo de esta historia, la promesa de una intervención manual en caso de emergencia. Lo que estamos viendo construir ahora es la automatización de esa promesa, un sistema que se autoajustará para servir a los intereses del soberano sin que nadie tenga que volver a pronunciar una frase dramática en una rueda de prensa. Claro. Los interruptores de seguridad ya estarán integrados en la propia arquitectura. Esto no es una llamada al pánico ni mucho menos, sino a la comprensión, a entender que el debate financiero importante quizá ya no es si los tipos de interés subirán o bajarán 25 puntos básicos el mes que viene. No. El debate de fondo es sobre quién va a controlar estas nuevas autopistas financieras. El poder real, como siempre, estará en ser el dueño de la red, que es el que siempre cobra el peaje. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final. Una pregunta para seguir explorando más allá de nuestro análisis de hoy. En un mundo donde la estabilidad financiera se diseña a costa de la autonomía individual, ¿cómo se redefine el concepto de libertad económica? Y sobre todo, ¿qué herramientas, más allá del propio dinero, serán necesarias para preservarla?